Hola, buenas noches a todos los que nos siguen en esta transmisión en vivo de Morena Socialista. El día de hoy, como todos los días martes, estamos haciendo estas charlas socialistas, pues con el objetivo de seguir contribuyendo con la formación política dentro del movimiento de izquierda, ya sea tanto dentro de Morena como a los que tampoco pues no militan dentro de Morena. Entonces, pues estamos haciendo estas charlas todos los días martes, dándole un enfoque marxista, transmitiendo en vivo desde este perfil de Facebook. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que nos parece muy importante, que tiene que ver el de por qué apoyar a Palestina. En general, pues vamos a tratar toda esa temática. Actualmente pues se dio esto de un barco que fue con ayuda humanitaria y una serie de cuestiones. Aquí en México se han realizado pues también muchas manifestaciones, marchas en apoyo a Palestina, y pues también una parte de un sector del movimiento pues también presión está haciendo un llamado, ¿no?, a que Claudia Sheinbaum rompa relaciones con Israel. Entonces son varios pequeños temas que nos gustarían tratar en esta charla, porque pues sí son pues muy importantes. Entonces el día de hoy pues nuestro compañero Gil Mayorga va a dar una pequeña semblanza de la situación que está pasando en Palestina y el de por qué apoyar a Palestina. No sin antes también recordarles pues a todos los que nos siguen en esta transmisión en vivo, que nos puedan apoyar dándole like al video, compartiendo, comentando. Cualquier tipo de interacción con este tipo de contenido pues es muy importante. También recordarles que visiten nuestras redes sociales. Tenemos el canal de YouTube Morena Socialista, donde estamos subiendo los videos de manera diferida, ya que aquí en el Facebook nada más se transmiten en vivo y luego el Facebook te los quita, ¿no? Te quita todos estos en vivos. Entonces ahí en YouTube se encuentran ya pues todas nuestras charlas socialistas que hacemos en el transcurso del año. Ahí pueden visitar sobre todo las temáticas que hemos abordado ahí en el canal de YouTube Morena Socialista, para que pasen en YouTube, si se están viendo desde YouTube, se suscriban al canal, le den me gusta y también comenten y compartan pues todo el contenido que subimos desde estas redes sociales. Pues bien, entonces yo creo que sin más, pues le cedo el micrófono a mi compañero Gil Mayorga para que nos pueda dar una pequeña introducción del tema de por qué apoyar a Palestina. Pues adelante, Gil. Sí, gracias y buenas noches. También buenas noches a todos que nos escuchan. Sí, precisamente, hoy, digan, cuando planeamos esta charla semanal, pues entre ese lapso y el momento actual, pues pasaron muchas cosas, ¿no? O sea, veníamos de una catastrófica en campaña de arrasamiento de Palestina desde hace 2 años, prácticamente desde 2023, del 7 de octubre presente de 2023. Y bueno, pues ya sabemos un poco por las noticias, ¿no? Que pues la zona fue arrasada mediante bombardeos indiscriminados contra la población civil. Y en el lapso de esta semana, pues hubo una intervención ahí un tanto extraña, ¿no? De Donald Trump y lograron un cese al fuego. Ojo, ojo, no es un proceso de paz todavía. O sea, no podemos así como que hablar realmente de una pacificación de la campaña genocida de arrasamiento de Palestina, puesto que es básicamente un alto al fuego y no es el primero. O sea, yo hubo uno o dos más. El último fue en enero de este año. Era un supuesto alto al fuego y fin de las hostilidades. Y sin embargo, se detonó una nueva campaña de arrasamiento por pretextos del ejército y del Estado israelí. Entonces, bueno, esa es la situación, pero digamos, en este momento, digamos, hay un alto al fuego, digo, y parcial, ¿no? Ni siquiera podríamos decir que es un alto al fuego completo, ¿no? O sea, tan solo hoy los israelíes mataron a 9 palestinos, destruyeron otro hospital y sigue bloqueada en gran medida la entrada de ayuda humanitaria. O sea, en realidad es como algo muy inestable, desgraciadamente. Pero, digamos, es un poco la situación, ¿no? Un supuesto proceso de paz, cese al fuego, etcétera. Sin embargo, pues no hay como nada en la propuesta de Trump
ni en las condiciones pactadas, pues nada que solucione de fondo la cuestión. Eso también hay que advertirlo. Y pues quienes han sufrido esto, pues ha sido la población de Palestina, pero no solo ellos. Aquí podemos empezar dando un contexto, aunque sea breve, ¿no? De la cuestión. O sea, primero que nada, hay que ubicar la ocupación de Palestina, y no solo de los territorios de Gaza y Cisjordania, ¿no? O sea, el territorio completo del Estado israelí es territorio ocupado, o sea, hay que mencionarlo de antemano. O sea, es una ocupación colonial de agentes europeos y estadounidenses. O sea, los israelíes en su totalidad son colonos invasores de una tierra que nunca les perteneció. Y hay que mencionarlo así porque también es como toda invasión colonial y ocupación territorial, pues está basada en mitos. O sea, hay toda clase de mitos, ¿no? Por ejemplo, el mito del progreso, hay unas que tienen el mito de la civilización. En este caso, por ejemplo, son mitos bíblicos, pero no es la primera ocupación, ni siquiera a gran escala, ¿no? O sea, nosotros en América, pues tenemos bien presente, ¿no? La ocupación, por ejemplo, de América del Norte fue hecha con colonos completamente, colonos europeos principalmente, y minoritariamente de otros países. Y la invasión española, por ejemplo, fue una invasión también solo parcialmente colonial, ¿no? Y fue una invasión un poco más clásica. En el caso de, por ejemplo, Francia, en el mundo de África del Norte, el Mediterráneo, Francia, por ejemplo, llegó a tener de cientos de miles de colonos en Argelia. Y estos colonos, pues, al independizarse Argelia, tuvieron que abandonarla y regresar a Francia. O sea, hay muchos franceses nacidos en Argelia, por ejemplo. En el caso concreto de Palestina, este territorio pues fue colonia otomana del Imperio Otomano y pues tenía una población, digamos, nativa. Cuando los establecen los colonos europeos, ellos reclamaban ser descendientes de la población judía y según ellos la población judía era la población originaria de Palestina. Esto es un mito, o sea, y es un mito más que grosero, ¿no? A la luz de la historia. O sea, la población actual de Palestina se le caracterizó como árabe, es decir, como colonos o ocupantes de ese territorio a partir del siglo séptimo y octavo, es decir, cuando se produce la invasión islámica. No hay que olvidar, los musulmanes son originarios de Arabia, o sea, como la religión como tal se originó en Arabia y al irse expandiendo digamos, imperio musulmán, derrotó al Imperio Romano de Oriente y derrotó al Imperio Persa. Entonces ocupó los territorios del actual Irán hacia el oriente y los territorios que ocupaba el Imperio Cristiano Romano de Oriente, que eran Siria, Líbano y Palestina. Y ahí encontraron una población en ese entonces probablemente mayoritariamente cristiana y con minorías judías. Pero esa población ya estaba ahí, entonces no se justifica el mito de que los pobladores actuales de Palestina son árabes, llegados de Arabia en la invasión musulmana, solo por el hecho de que hablan árabe. Ellos hablan árabe porque ese territorio fue conquistado por los emires musulmanes. Pero la población, a ver, entonces, ¿cómo se explica que la población que habitaba ahí eran cristianos, que se gobernaban por el Imperio Romano de Oriente y que con el tiempo se convirtieron al Islam? Pero aún así, incluso remontando las fechas, pues podemos ver que esa población cristiana convertida al Islam fue antes mayoritariamente judía. Es decir, los famosos judíos de la Biblia siguieron ahí, o sea, son los judíos que no abandonaron ese territorio, pues se convirtieron en el cristianismo cuando pues se convirtió en la religión del Imperio Romano y después con la invasión musulmana en su mayoría se convirtieron al Islam. También está la cuestión del idioma, o sea, hoy hablan árabe, pero antes hablaron arameo, o sea, una lengua que era la lengua mayoritaria de esos territorios. Antes hablaron hebreo y en parte griego y latín. Entonces, y antes hablaron otras lenguas incluso menos conocidas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa población es una población indígena. O sea, los palestinos son indígenas de la tierra de Palestina, no son, digamos, no son viajeros, ¿no? Que llegaron así como que a una tierra vacía. Ellos son de ahí, solamente que siendo un territorio que está en contacto con
zonas, territorios y pueblos, por ejemplo, los egipcios, los mesopotámicos, los anatolios, los turcos, árabes, etcétera, pues ha venido recibiendo influencia y intercambios de población con muchos otros pueblos. O sea, ha habido, por ejemplo, migraciones armenios, circasianos, sí, turcos, romanos, griegos. Incluso en la Edad Media, Palestina estuvo ocupada por los cruzados más de 100 años, según un imperio cristiano, causado precisamente por invasores europeos, que les llamamos los cruzados, ¿no? Que eran mayoritariamente este, mm, francos, o sea, de la gente de la actual Francia, y escandinavos, o sea, escandinavos llegados de los reinos vikingos del Mediterráneo, y germanos. Entonces, esta gente también invadió Palestina en la Edad Media, lo ocupó y formó reinos que después se llamaron Ultramar. Y este imperio cristiano ahí duró más o menos un siglo, hasta que fue demolido y arrasado por los ejércitos musulmanes, ¿no? Que hicieron una toma de nuevo de ese territorio. Pero la población siguió allí, o sea, y siguieron siendo musulmanes y siguieron hablando árabe, y esa población se prolonga hasta nuestra época, hasta que llegó la invasión sionista. O sea, la invasión sionista pues, tiene varios momentos, ¿no? O sea, empezaron en el siglo XIX con el surgimiento del sionismo, que no es un movimiento religioso, sino que es un movimiento nacionalista, que toma la religión como la base de un pueblo, pero en realidad los judíos siempre formaron parte de muchos pueblos, tanto en Europa como en América. Y esta invasión, que empezó en el siglo XIX, recibió un espaldarazo, ¿no? Del Imperio Británico, que le había arrebatado esa tierra al Imperio Otomano. Y después en 1948 las milicias sionistas y los colonos sionistas pues tomaron el resto del territorio. O sea, simplemente expulsaron de algunas partes a los británicos y libraron una guerra civil contra los habitantes de Palestina. De modo que eso llevó a que la ONU hiciera una partición contra todo rasgo de justicia, hizo una partición del territorio. Entonces, para los palestinos, había mantenido la parte de Cisjordania, Galilea, el desierto de Negev y Gaza para los palestinos. Y la zona de Tel Aviv y alguna zona, digamos, costera, hasta, digamos, un pedazo del Negev más o menos, era territorio israelí. Pero en esa primera partición, Jerusalén, por ejemplo, era completamente palestina. Y entonces, cuando viene la intervención de los países árabes, pues toman esa Cisjordania y Egipto toma Gaza. Y luego ya en 1967, una nueva guerra árabe-israelí, Israel se expande y invade los territorios de Cisjordania y los territorios de Gaza. Pero ya ellos mismos no habían respetado la partición porque se habían apoderado de Galilea, del desierto de Negev. Entonces, y habían intentado avanzar hasta Jerusalén, aunque no lograron conquistarla. Entonces, esa, digamos, es un poco la situación. Primero hay que establecer esa parte, o sea, ¿por qué caracterizamos esta guerra como una guerra colonial, una ocupación colonial? Porque la población israelí no es indígena, no es nativa de Palestina, o sea, son colonizadores, son colonos invasores de un territorio que estaba perfectamente caracterizado como un pueblo que habitaba su propio territorio, que es el pueblo palestino, y que es el pueblo originario desde épocas remotas, ¿no? Porque es de los territorios de fuera de África, es de los primeros territorios en ser ocupados por el ser humano. Entonces no quiere decir que los palestinos sean, o sea, solamente de ese territorio, ¿no? También llevaron gente de muchos lados, pero pues se han ido, digamos, asimilando y mezclando con la población nativa. Entonces, lo que se comete contra ellos es una ocupación colonial de todo el territorio de Palestina, y por eso los palestinos pues responden con una guerra de liberación, o sea, una guerra de liberación como la que libraron de otros pueblos, ¿no? En África, en Asia. O sea, no muy diferente, por ejemplo, la que se libró en Vietnam, la que se libró en algunos países africanos como Angola, por ejemplo. Entonces, digamos, en Sudáfrica, es un caso también paralelo. Entonces,
esta guerra ha tenido muchas formas, me refiero a la guerra de liberación, no al actual exterminio, que es otra situación. Y ha tenido muchas organizaciones, la Organización para la Liberación de Palestina, el Frente Popular de Liberación, el Frente Democrático y últimamente Hamas, ¿no? Y aquí hay que ser claros, ¿no? O sea, realmente, o sea, Hamas sí es un movimiento islámico, ¿no? Es un movimiento religioso más o menos fundamentalista, no es tan extremo como otros, y no es el Estado Islámico, o sea, también hay que ser, hay que moderarse, ¿no? O sea, también en los juicios, porque de hecho, cuando el Estado Islámico intentó entrar a Palestina, pues fue expulsado, ¿no? Tanto por las fracciones laicas como por el mismo Hamas, o sea, no aceptaron estas incursiones. Los movimientos palestinos, pues, han sido fundamentalmente democráticos en el sentido de que libran una lucha de liberación nacional, ¿no? Pues, en términos clásicos, ¿no? Por llamarle así. Y esta última campaña pues ha agarrado el pretexto de Hamas, ¿no? Para bombardear y masacrar a la población civil al extremo de llegar a cabo un genocidio. Siempre con Hamas, ¿no? Y siempre es lo mismo, o sea, Hamas. O sea, siempre es la última respuesta que el sionismo da a la cuestión de por qué los palestinos tienen o no la razón, ¿no? O sea, todo se defiende hasta que Hamas, ¿no? O sea, sí tienen derechos, sí es su tierra, lo que sea, pero tienen a Hamas, entonces por tanto son sujetos de exterminio, ¿no? O sea, es algo bastante, pues algo bastante hipócrita y bastante, pues incluso criminal, ¿no? O sea, reducir todo a una facción política. Si esas vamos, pues los partidos israelíes son extremistas de derecha, entonces, y extremistas que han ejecutado un genocidio, y eso no tiene que significar que se reclame o se pueda defender un exterminio de los israelíes o de los judíos, ¿no? O sea, sería como lo mismo, ¿no? Que lo que ellos hacen. Entonces, digamos, es un poco la situación histórica. Entonces, en el momento actual, los israelíes, pues lo que en realidad se aprovecharon es que el gobierno en la franja de Gaza está separado del gobierno de Cisjordania. En Cisjordania gobierna la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, que está principalmente agrupada en torno a Fatah, el movimiento de Yasser Arafat. Y la franja de Gaza, el territorio de Gaza, es gobernado por Hamas, el movimiento que ganó las elecciones, pero ganó las elecciones en 2014, creo, o sea, 2000. Lleva, creo que 13 años en el poder, o sea, lleva muchísimo tiempo en el poder y solamente ahora se volvió objetivo, ¿no? A raíz de los ataques del 7 de octubre. Entonces, a raíz de esos ataques, que no es nada claro lo que ocurrió hasta la fecha, eso también hay que decirlo, se revisan las notas con cuidado y se revisa la información con cuidado. Lo que pasó el 7 de octubre no es del todo claro, o sea, sí hubo un ataque de Hamas, o sea, salieron sus comandos, salieron del territorio de Gaza y invadieron el territorio israelí, pero como les digo, eso también es territorio ocupado. Atacaron al parecer posiciones militares también y una zona de colonización israelí, pero el Estado israelí respondió con fuego masivo, o sea, una matanza en la que no está claro de qué tantos israelíes murieron, de hecho bajo fuego israelí, o sea, del propio fuego de tanques y helicópteros. O sea, lo cierto es que hay imágenes, por ejemplo, de zonas destrozadas y montañas de carros destruidos que no pudieron haber sido blanco de una milicia armada con armas ligeras. Y obviamente hubo otras cosas que también son mitos. O sea, la parte del asesinato de niños y mujeres es mito. O sea, eso ya está totalmente fuera de duda incluso en los medios públicos, en los medios masivos de Europa y Estados Unidos. O sea, todas esas barbaridades que se dijeron en las primeras horas y días resultaron falsas. O sea, no hubo tal cosa. Ahorita, en este momento, por ejemplo, se traen el bulo de que Hamas ya no liberó rehenes mujeres, que todos los últimos 20 rehenes israelíes liberados eran todos hombres porque dicen las mujeres murieron todas en cautiverio y eso es falso. O sea, las mujeres fueron liberadas en intercambios previos, en los ceses al fuego previos. Los rehenes que quedaban eran hombres, o sea, todos los menores, mujeres y gente mayor fue liberada antes por Hamas, o sea, y ahorita fueron liberados los últimos, que eran todos hombres. Y en cambio los israelíes tienen 10.000, por lo menos 10.000 presos palestinos, son rehenes y muchos fueron tomados en las represalias. Incluso hay gente que no tenía ningún cargo, ¿no? Criminal o ninguna definición de militante
de ningún cuerpo de resistencia, o sea, fueron simplemente detenidos, secuestrados. Y digo, pues, ¿qué crédito nos va a dar alguien que secuestra a los barcos de ayuda, ¿no? En aguas internacionales, que los lleva, los interna en territorio ocupado y los detiene en prisiones, ¿no? En una prisión de máxima seguridad israelí, ¿no? O sea, eso no es tratamiento para ayuda humanitaria, ¿no? Para ayudantes humanitarios. Eso es un trato de un pirata internacional, como es el Estado de Israel, como se demostró frente a todo el mundo. Pero bueno, la presión fue tal que pues obligó, ¿no? Porque hay que mencionar esta siguiente parte, ¿no? El cómo se visualiza esta ocupación colonial hoy. Lo cierto es que ha perdido mucho prestigio, ¿no? El Estado de Israel. O sea, hay una verdadera oleada de protestas y de descrédito en Estados Unidos, entre la población, principalmente joven, pero no solamente joven. Y en Europa, o sea, hemos visto una movilización proletaria importante en Italia, o sea, las manifestaciones han sido masivas en Italia. Por ejemplo, los obreros portuarios, ¿no? Que han bloqueado entrega de armas a Israel y que pues incluso hicieron huelgas generales para apoyar a los palestinos. Entonces eso ha sido muy importante, hubo un cambio ya, ¿no? O sea, hay encuestas donde se muestra que antes de toda esta oleada genocida, Israel tenía un apoyo mayoritario entre la población estadounidense, creo que más 40 puntos, o sea, era mucho y ahora los palestinos o la causa palestina tiene más apoyo, incluso por primera vez un poco más de apoyo se supera un poco al apoyo a los israelíes. Y eso nos devela la importancia internacional de esta, pues toda esta situación en general como histórica, ¿no? O sea, podemos ubicar claramente al Estado israelí, al ejército israelí y a los servicios de seguridad israelíes como la punta de lanza del imperialismo anglo-estadounidense e incluso europeo. O sea, en Israel se prueban armas, o sea, se han probado armas, no solo ahora, sino de años, con sujetos vivos. O sea, es un campo de entrenamiento y prueba de armamento moderno, de métodos de vigilancia y de métodos de espionaje. O sea, software, drones, equipo balístico, equipo pesado, blindajes, vigilancia, hipervigilancia. Entonces, todo esto se ensaya con seres humanos. O sea, los israelíes han manipulado la situación de manera que a los palestinos los han usado como conejillos de indias de todo esto y se han posicionado como grandes vendedores de tecnología militar y policíaca, cual es lamentable por sí. Además, nos hemos enterado y creo que el gran público se ha enterado, o sea, incluso una gran masa de estadounidenses han llegado a la conciencia de lo que significa Israel dentro de la economía de guerra y la economía del imperialismo. O sea, las compañías israelíes resultan que están muy imbricadas con la inteligencia y con los grandes proveedores, por ejemplo, de servicios informáticos y de Internet, como Google, o sea, como Facebook, etcétera. Y tienen instalaciones y tienen hackeado, digamos, por decirlo así, la industria en Europa y en Estados Unidos. Y usan, por ejemplo, la cadena de suministro para cometer actos terroristas. Eso lo demostraron en Líbano, cuando sabotearon los Vipers, los famosos Vipers del que se distribuían entre militantes de Hezbollah, pero no únicamente, o sea, en la población libanesa usaban muchos Vipers. Fueron hackeados y les colocaron explosivos que causaron fueron como 3.000 víctimas, fueron muchísimos heridos y más de 10 muertos. Entonces eso fue una y la otra, y fue que incluso donde hackearon no solo Vipers, ¿no? Sino otros aparatos de comunicación, o sea, incluso antenas solares, perdón, antenas, sí, antenas aéreas, equipos de comunicación de radio, o sea, fue una demostración, ¿no? De lo que podían hacer. Y pues también cometieron terrorismo, o sea, y fue una gran operación terrorista del Estado israelí. Entonces, por otro lado, ellos incursionan en otro tipo de negocios. No sabemos hasta qué grado están imbricados en el crimen organizado, ¿no? O sea, finalmente tienen a Cerón, el ex procurador mexicano, uno de los responsables de Ayotzinapa, está asilado en el Israel. Y Andrés Roemer, ¿no? Es uno de personeros de Salinas Pliego, están allá protegidos por el Estado israelí.
y no sabemos en qué tan profundo van esos vínculos, ¿no? Pero sí, sí sabemos, por ejemplo, que tienen intereses en el negocio del agua, ¿no? Como Mecorot, esa empresa israelí quería entrar a México. Y sabemos que en Argentina pues, tienen grandes intereses, por ejemplo, en territorios como la Patagonia, ¿no? Están muy interesados en zonas de colonización. Entonces, los intereses, podríamos llamar sionistas, están muy imbricados, son como la punta de lanza del imperialismo, o sea, no es como que, no es como que estén aislados, ¿no? Por eso, pues han demostrado un gran poder, o sea, sus lobbies mueven mucho dinero, hay que decirlo, o sea, son como una ventana de corrupción. Es decir, los funcionarios gringos, o sea, tampoco hay que exonerarlos, ¿no? De que solo están sobornados y ya. Los funcionarios gringos, muchos, sus elecciones dependen de la cantidad de dinero que pueden recaudar. Entonces, los lobbies israelíes como la Liga Antidifamación y el AIPAC, o sea, estas famosas organizaciones, pues dirigen grandes cantidades de dinero sobre todo a congresistas, a congresistas tanto demócratas como republicanos en el Congreso gringo. Entonces, es como una forma de corromperse que tienen los gringos. O sea, ellos, digamos, pueden ser que tengan candados para agarrar el dinero de las cajas de los gobiernos. Puede ser que tengan poca oportunidad, ¿no? Pero sí tienen otras formas de corrupción. Por ejemplo, una es esta. O sea, reciben dinero para sus campañas y después retribuyen al Estado israelí, o sea, a través de toda esa masa de armamentos y ayudas que el gobierno le otorga al Estado de Israel, con mil pretextos, ¿no? O sea, el de la autodefensa, el que tiene derecho a existir, y etcétera. Entonces, como una parte, incluso ellos lo posicionan como algo progresista, ¿no? O sea, como que es un apoyo a una raza oprimida, ¿no? Porque hay que mencionar que Israel es considerado, los judíos en general son considerados un pueblo oprimido. Y con ese pretexto Israel pues es como el representante de ese pueblo oprimido, entonces lo que hace no es opresión, aunque sea opresión, o sea, porque se supone que está liberándose. Y en realidad lo que hay detrás pues es corrupción y grandes negocios. Por eso pero Israel de alguna manera está también en crisis, porque digamos toda esta corrupción pues no deja, pues deja secuelas, ¿no? No deja de ser perjudicial para una sociedad. O sea, el hecho es que no pueden entablar relaciones mínimamente civilizadas con sus vecinos, ¿no? El hecho de ser un territorio ocupado lo hace imposible. Entonces mantiene un estado de guerra permanente con países como Líbano, o sea, como la Siria de los Assad, con Irán principalmente, con Yemen, con Irak, y tiene que alinearse con lo más corrupto del planeta, o sea, con el Estado estadounidense, con el Estado inglés, los imperialistas europeos, con los países retrógrados, ¿no? O más retrógrados como Arabia Saudita, como Egipto, como Jordania. O sea, cuando se es una potencia ocupante, y esto podría venir, decirse desde la teoría clásica del imperialismo, o sea, cuando es una potencia ocupante, siempre se tiene que alinear con lo más podrido de las sociedades del mundo. O sea, no se pueden entablar relaciones con organizaciones sanas, con los movimientos proletarios. O sea, necesariamente un país así pues, se tiene que alinear con los corruptos, con los dictadores, con los torturadores. E Israel en América Latina se alineó con ellos, ¿no? O sea, con los peores dictadores, los exterminadores de pueblos indios, con los exterminadores de los movimientos democráticos. A ellos les vendía armas, de ellos compraba insumos. Entonces, pues es la tendencia natural. O sea, quien quiera ver un rasgo progresista en Israel, la verdad está hundido. O sea, no saben nada de lo que es el imperialismo, ni tiene idea de lo que es la izquierda o lo que significa el progreso verdadero, ¿no? O sea, o lo que significa el bienestar de una sociedad. O sea, finalmente, el Estado israelí pues es así porque es un Estado ocupante. Y es la mala conciencia también de ser un Estado ocupante despojando a un pueblo de su territorio originario. Y así como ellos reclaman el derecho al retorno, pues los palestinos, aunque están ahora dispersados por Oriente y muchos otros países, ellos pueden seguir reclamando su derecho al retorno. O sea, nada prescrito, nada de eso prescrito, porque es un derecho verdadero.
O sea, ellos se basan en la ficción de que Roma expulsó a sus ancestros. Eso no es cierto. O sea, los israelíes, los judíos no fueron expulsados de Palestina. Muchos murieron en esa guerra, ¿no? Sí, o sea, sí es cierto. O sea, Jerusalén pues, fue arrasada. Pero la población en el campo siguió allí. Y mientras la diáspora judía pues, se dispersó, no eran tantos como los que se quedaron ahí. Lo que pasó es que el judaísmo sí se extendió en algunas otras zonas, pero no como tal el pueblo nativo de Palestina, que siguió allí y que sigue hasta la fecha, y es el pueblo que tiene el derecho a ese territorio. Entonces, yo creo que ese es lo que tenemos que tener presente en el momento actual, no ver ya ni llamarlo conflicto, ¿no? Llevarlo como esta ocupación colonial como algo ajeno o tan remoto. O sea, en el caso particular de México, pues sí nos afecta de algún modo, ¿eh? O sea, finalmente, la tecnología todo esto que han desarrollado los israelíes es lo que se iba a usar para el muro de Trump. O sea, se compró tecnología y lo que tiene de tecnología ese muro de la frontera es importado de Israel. O sea, Israel, por ejemplo, le proveía al régimen torturador del PRI, le proporcionó los aviones de los que tiraban a la gente, o sea, en los años 70. Esos famosos aviones árabes de los que arrojaban campesinos, estudiantes, guerrilleros, población reprimida, los arrojaban al mar. En aquella época pues, eran aviones comprados a Israel y algunos gobiernos, incluso por ejemplo el de Oaxaca, todavía andan ahí comprando armas, ¿no? A Israel. El famoso software ese Pegasus pues, es de Israel, fue proporcionado a García Luna y García Luna, por ejemplo, hacía pingües negocios con espías israelíes supuestamente privados, pero pues que en realidad deben tener vínculos con su gobierno para hacer ese tipo de operaciones. Entonces, hay que ver también eso, ¿no? Pues, conviene investigar, ¿no? Que tanto entró esa empresa acuífera Mecorot, ¿no? Que quería tener intereses en México. Y ojo, no estamos hablando de intereses judíos, ¿eh? O sea, estamos hablando de intereses israelíes. Y digo, bueno, si esos intereses israelíes cómo se vinculan aquí, pues es una cuestión que debe ser de primera atención, ¿no? No hay que olvidar que hay vínculos incluso con el caso Vallarta, ¿no? Intereses israelíes, o el famoso crimen de Plaza Arts. O sea, también hay como cosas muy oscuras que vinculan ese país con el crimen organizado, con la represión, o sea, y en general con el imperialismo como, digamos, sujeto real, ¿no? De las relaciones internacionales, el imperialismo y en particular el basado en Estados Unidos y Europa. Entonces, y por otro lado, eso por un lado, ¿no? O sea, digamos, en términos así, digamos, inmediatos, ¿no? Pero por otro lado está la cuestión humanitaria, ¿no? O sea, siempre debe ser que un pueblo se refleje en otro pueblo y manifieste una solidaridad, sin ninguna condición, ¿no? O sea, una verdadera solidaridad entre los pueblos, porque es una solidaridad entre los trabajadores. O sea, finalmente México también ha tenido grandes protestas por esta situación. Y 7 mexicanos estuvieron en las flotillas, ¿no? Que fueron a Palestina y fueron detenidos. La posición de México, de los trabajadores mexicanos, primero de los trabajadores mexicanos, pues sí debe ser de una completa solidaridad con el pueblo palestino. Es un pueblo que viviendo en su tierra, viviendo pues realmente sin hacerle la guerra a nadie, se recibió una invasión y un despojo de todo lo elemental, ¿no? La tierra, el agua, las casas, incluso ahora las vidas, ¿no? Han sido tomadas por una ocupación que no se justifica con nada, ¿no? Porque incluso si los israelíes tuvieran ese supuesto derecho ancestral y todo, pues eso ya expiró, o sea, ya ahí había otra población. Incluso si esos mitos hubieran sido ciertos, pues ya habría habido otra población, o sea, no tiene sentido estar resucitando pues como naciones, ¿no? O pueblos de hace milenios, ¿no? O sea, no tienen ningún sentido ni ningún caso. Entonces, ahora bien, hay una cuestión también, ¿no? De que se ha presionado al gobierno de México para que rompa relaciones con Israel y haga, implemente sanciones, ¿no? Digo, esto tiene sus, la cuestión de principio, ¿no?
O sea, de principio un movimiento como primero vamos a separarlo, ¿no? Primero Morena como partido y los integrantes de Morena y del movimiento obrero que es más amplio. O sea, obviamente la condena al Estado israelí debe ser absoluta, ¿no? Y como partido, partido Morena tiene que manifestarse en contra del genocidio en toda la dimensión de la cuestión. Y no solo eso, debe ir más allá, ¿no? Debe ir por la solución del conflicto con la descolonización. O sea, la descolonización del territorio de Palestina debe mantenerlo como un principio férreo de política exterior y de política incluso interior, ¿no? O sea, como un reconocimiento al Estado de Palestina y al pueblo de Palestina. Eso debe ser indeclinable. Ahora, además, el gobierno se ha dado algunos pasos importantes, o sea, eso es cierto, o sea, también se reconoció al Estado palestino a nivel de embajada, ¿no? O sea, ya es un Estado en pleno derecho. El México es de los demandantes en el caso de genocidio en las Cortes Internacionales contra Israel y tiene una posición, digamos, pública donde se reconoció el genocidio en una declaración de Claudia Sheinbaum. Los medios públicos hablan libremente hacen una crítica libre del Estado israelí y de la guerra y del genocidio. Y no ha habido ningún tipo de represión, ¿no? Para los movimientos de protesta, no ha habido nada de esas escenas bochornosas, ¿no? Que se ven en Europa, de policías en Inglaterra y Alemania, por ejemplo, apaleando a los que se manifiestan por Palestina. O sea, o reprimiendo, o persiguiendo, e incluso encarcelando a los manifestantes y a simpatizantes de Palestina, que se ha visto también en Estados Unidos. Hay que mencionarlo, es una batida represiva contra los trabajadores, o sea, es un movimiento antiproletario, ¿no? Lo que hacen los imperialistas en esos países contra sus poblaciones, ¿no? Por protestar. Entonces, eso nada de eso se ha visto en México. Ahora bien, pues puede decirse un rompimiento de relaciones. Lo que sí debe hacerse es cortar nexo con esos intereses, o sea, con los intereses económicos de Israel. Son peligrosísimos, ¿no? O sea, lo que yo creo que me ha quedado claro en esta jornada, digamos, en estas jornadas del genocidio, es que los intereses israelíes son peligrosísimos, no solamente para sus enemigos, son peligrosísimos hasta para sus supuestos aliados, ¿no? O sea, ya digo, los intereses imperialistas siempre son peligrosos. O sea, los intereses de Estados Unidos no son precisamente donaciones, ¿no? No son inocuos, inocentes. Pero los israelíes tienen la peculiaridad de que son como la punta de lanza, ¿no? Son descaradamente imperialistas y descaradamente depredadores, ¿no? O sea, y tienen carta blanca para hacer lo que hacen, o sea, tienen la manga ancha para cometer los crímenes que han cometido. Entonces, y los imperialistas más ensoberbecidos, como la líder de colonos Weiss o Gebir o los otros funcionarios de extrema derecha, ya no hablan ni siquiera de dominar su Palestina, ¿no? Ya hablan incluso de conquistar los dos ríos, ¿no? O sea, el Gran Israel, incluso Netanyahu lo ha dicho en conferencias públicas, ¿no? El Gran Israel que se extendería desde Irak hasta Egipto. Es decir, estás ante una forma de imperialismo particularmente agresiva, expansiva y totalmente falta de contenciones mínimas, ¿no? O sea, ni siquiera ninguna preocupación por la opinión pública, ni siquiera una preocupación por la situación de sus aliados, o sea, o por los problemas políticos de sus aliados, ningún tipo de conmiseración, ¿no? Es decir, de lo que se trata al manejar la parte del rompimiento de relaciones. Lo que se debe manejar o barajar es reconocer la peligrosidad del Estado israelí, o sea, su carácter genocida, su carácter agresivo, su carácter imperialista y el hecho de que ellos mismos se ven como una potencia expansiva, o sea, que no se detendrán, sino que tendrán que ser detenidos tarde que temprano. Entonces, bajo esos supuestos, México, si bien no debe, digamos, arrancarse en un rompimiento así como así, sí debe barajarlo, o sea, debe barajarlo, pero en el sentido de proteger sus propios intereses también. O sea, por una cuestión humanitaria sí, pero también visualizando sus propios intereses nacionales.
Ahora bien, también hay que irse, hay que tomar en cuestión que el hecho de que se ha usado también como una forma de golpear al gobierno. O sea, el gobierno se ha mantenido muy cauteloso. ¿Por qué? Porque finalmente desde el gobierno parece verse a Israel como una parte de Estados Unidos y lo que no se desea es afrontar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si México rompe relaciones con Israel, el gobierno estadounidense lo usaría como una moneda de chantaje para que México rompa relaciones con Rusia. Entonces, digo, y esta es hipótesis mía, ¿eh? Yo no le diría que lo he leído en ningún lado ni que tengo información de ningún tipo. Pero mi suposición es esa, que si México rompiera relaciones con Israel, el chantaje desde Estados Unidos y Europa sería para obligarlo a romper relaciones con Rusia y China, incluso con China, a lo mejor más con China que con Rusia. Entonces, México siempre se le estaría, presionando, ¿no? Entonces, México adopta la posición, digamos, pragmática de no romper relaciones con nadie, o sea, a menos que se ataque directamente al país, como fue el caso de Ecuador. Pero algunos sectores de izquierda, y no les rescatimos su situación dentro de la izquierda o su pertenencia a la izquierda, lo usan para golpear al gobierno. Entonces, yo creo que por ahí se van también por un lado, se van un poco desviado del golpe, porque pues no se trata de hacer presión sobre el gobierno en ese sentido, ¿no? Más bien hay que hacer presión sobre los intereses israelíes en México, eso sí, los intereses concretos económicos y militares del Estado israelí. Entonces, sobre esa parte, pues ahí cabe bastante reflexión, ¿no? Y ni siquiera tan a futuro, ¿no? O sea, es algo que puede irse presentando. Pero bueno, ya me prolongo un poco de tiempo, entonces, yo creo que aquí ya la voy dejando para darle paso a las participaciones. Y pues muchas gracias. Sí, gracias Gil. Pues entonces vamos abriendo una ronda de participaciones para los compañeros que quieran opinar, dar sus comentarios. Aquí en el estamos conectados en el Zoom. No sé si quieran comentar algo los compañeros. Ahí pueden ir levantando su mano. Mientras pues en lo que se animan los compañeros a participar aquí en el Zoom, hay que comentar algo, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de los fuertes intereses, ¿no? Económicos que tiene aquí el Estado de Israel en México. O sea, por ejemplo, la cuestión de Harfush, ¿no? Que utilizó no solamente la cuestión, el famoso software Pegaso, ¿no? Que pues no se ha dejado de utilizar, para espías, ¿no? Sino que incluso se apoyó, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de como un tipo de entrenamiento, ¿no? Para la policía en el caso de la Ciudad de México, ¿no? O sea, con Israel. Y yo no sé si esto todavía se siga manteniendo a niveles, federales, pero ahí sí es una cuestión de que se sigue manteniendo. O sea, incluso como comenta Gil, no solamente es la cuestión de las relaciones políticas, sino este tipo de intereses, económicos que están muy presentes. Y hay que verlo como la cuestión de que la guerra también tiene un carácter de clase. O sea, forzosamente la guerra también tiene un carácter de clase. No solamente está sucediendo un genocidio allá en Palestina, que ya de entrada es algo pues inhumano, ¿no? Ya tendría que considerarse por cualquier persona razonable que eso no es correcto. Pero también está la parte de la parte económica, ¿no? O sea, que tiene que ver con el imperialismo. O sea, forzosamente el imperialismo norteamericano, que es donde se concentra más, pues el imperialismo mundial, está respaldando abiertamente a Israel, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de México, pues presiona, o sea, viene prácticamente como en paquete, ¿no? El imperialismo, o sea, México no es tan fácil que rompa relaciones con Israel porque también es ponérsele pues sí, ¿no? Al brinco a Estados Unidos, que de entrada tendría que ser algo así. O sea, por ejemplo, ahí están los casos de Petro, ¿no? En Colombia, pues que sí ha dado pues un pronunciamiento, ¿no? Más decidido contra esta cuestión de Palestina. Pero como les comentaba, o sea, la cuestión del imperialismo creo que está claramente marcada. O sea,
Está la cuestión, por ejemplo, del famoso premio Nobel, ¿no? Que ahorita se lo dieron a esta Corina Machado, ¿no? Y que es que por ahí también salieron varios de sus tweets de que apoya abiertamente al Estado de Israel y lo pone acá como en un pedestal, ¿no? La cuestión de Israel y todo este discurso, ¿no? Que es abiertamente de derecha. Curiosamente le dan el premio Nobel, ¿no? Sabemos el carácter golpista, ¿no? Que tiene Corina Machado allá en Venezuela y que pues obviamente están subordinados a los intereses del imperialismo. O sea, no es casualidad que todos estos bloques, ¿no? Imperialistas, ¿no? Desde Israel, esta oposición venezolana, ¿no? O sea, obviamente se posicionen del lado del Estado de Israel, porque hay un interés de clase, ¿no? Claramente marcado. Entonces, lo curioso es que dentro de la izquierda, pues llega a haber incluso hasta dudas, ¿no? Para posicionarse abiertamente a favor de Palestina, cuando no tendría por qué ser así, ¿no? Pero incluso se da, o sea, dentro del propio movimiento de izquierda, se dan esta serie como de titubeos, ¿no? O en qué medida se apoya a Palestina. O sea, sí es una cuestión que entra a discusión dentro del movimiento de izquierda, o sea, cuál tendrá que ser la postura del movimiento de izquierda y obviamente cuál es la postura también de un gobierno de izquierda, como en el caso de México, que es Morena, ¿no? O sea, y aquí pues obviamente es algo ineludible poner a Claudia Sheinbaum como la mayor representante, finalmente ella es la presidenta, ¿no? Entonces, pues esto abre precisamente el debate, ¿no? De cuál es la postura del movimiento. Yo creo que lo hemos comentado varias veces aquí, ¿no? O sea, México está subordinado a los intereses económicos del imperialismo, o sea, desde el Tratado de Libre Comercio y la época neoliberal de los 80 estamos encadenados, ¿no? Al imperialismo económicamente, ¿no? Y el problema es de que pues ese tipo de sometimiento económico pues no se ha podido romper, ¿no? O sea, ya no son los gobiernos como del Calderón o de Peña Nieto que eran, o Fox, ¿no? Que eran viles serviles, ¿no? O sea, viles, lacayos del imperio, ¿no? O sea, viles gatos, ¿no? O sea, este tipo de gobiernos. A lo mejor ya con Andrés Manuel y con Claudia ya manejan un poquito más manejan más dignidad, ¿no? Que los gobiernos neoliberales, ¿no? Al menos sí ya tratan de establecer una posición de país con país, ¿no? Negociación, pero aún así los intereses económicos ya están, o sea, ya fueron heredados, ¿no? De décadas atrás. Entonces la cuestión aquí es cómo romper con el imperialismo. O sea, si no vamos a hacer nada contra el imperialismo, pues no nos podemos desarrollar como país. Esa es la situación, ¿no? Y una de estas partes de empezar a romper con el imperialismo, pues también tiene que ver con las posiciones políticas que adquieras a nivel internacional. O sea, ahí no podemos tampoco estar, pues sí, ¿no? Pensándolo mucho, estar de tibios o no sé cómo se podría llamar. Pero pues también se tiene que adoptar una posición, abierta, ¿no? Y de apoyo decidido hacia Palestina, ¿no? Aunque eso, incomode a Estados Unidos, pues ni modos, ¿no? O sea, no va a haber opción, ¿no? Son de las situaciones que entran precisamente en el debate, ¿no? Yo creo que dentro de los mismos, pues compañeros de izquierda, ¿no? El cómo, ¿no? Cómo hacerlo, ¿no? O sea, cuáles serían las tácticas más adecuadas. Yo abiertamente no creo que sea la gran consecuencia. O sea, finalmente, por ejemplo, recuerdo a Hugo Chávez en Venezuela y él también abiertamente, ¿no? Cómo enfrentaba, ¿no? Al imperialismo, aunque sea en los discursos era muy fuerte, ¿no? En ese sentido Hugo Chávez, ahorita lo está retomando quizá Petro, ¿no? En esa posición, a lo mejor no tiene el discurso tan incendiario como lo tenía Chávez, pero pues tiene acciones muy decididas, ¿no? Entonces ahí en ese sentido pues también, ¿no? Son como una serie de referentes, ¿no? De quizá de cómo se podría avanzar, o sea, Colombia y Venezuela, ¿no? Con sus gobiernos de izquierda, pues también mostraron cierta forma el camino. O sea, el imperialismo te va a boicotearse, hagas lo que hagas, ¿no? O sea, eso es inevitable. O sea, tampoco no podemos darle
vueltas, ¿no? O sea, ¿cuál es la otra opción? O sea, no hacer nada, pero si no hacemos nada, pues no nos desarrollamos, ¿no? Pero bueno, yo también ahí la dejaría un poco para ir comentando. No sé si los compañeros, quisieran, participar, los compañeros que estén ahí conectados en el Zoom, Porfa. ¿no? Por ahí el compañero Alfredo levantó la mano. Sí, adelante, compañero Alfredo. ¿Se me escuchan? Sí, Buenas noches, ¿se me escuchan? Bueno, muy interesante la exposición del compañero Gil y las reflexiones que hace Edgar, pero me parece algo un poquito ilógico en el sentido de que en pleno siglo XXI la humanidad tenga este tipo de acontecimientos. Me parece como cuando íbamos en la primaria, en los primeros años, de que veíamos cómo se peleaban otras personas y ya estábamos echando apuestas, los que no peleamos. Y le íbamos a uno, apoyábamos a otro. Me parece muy, no sé qué calificativo ponerle, a que prohíban la ayuda humanitaria. No sé exactamente cuántos países estén apoyando a, a, a quien lo necesita, pero yo creo que lo necesitan los dos. Mi punto es que tiene que ver Estados Unidos. Otro punto es que como humanidad no podemos negociar y que no haya guerras. ¿Por qué a fuerza? Ya sabemos que la guerra, los golpes y es el último recurso del razonamiento. En las mesas de negociación no existe en estos momentos, en este pleno siglo XXI, con la tecnología, con la preparación intelectual que deben tener los gobernantes, no existe algo de, como lo que podía decir, dentro de la negociación se pierde algunas cosas y se ceden otras cosas, pero ¿por qué se tiene que estar peleando? ¿Por qué se tiene que estar matando a la gente? Ahora, en pleno siglo XXI, seguimos todavía con un fanatismo religioso. Son preguntas retóricas que desgraciadamente pues son difíciles de aceptar. La realidad es una, y es que se está matando la gente entre ellos mismos. Y los demás, pues te echamos la mano con algo de comida, con algo de medicinas, con algo de X. Y todavía la soberbia de alguien lo prohíbe, lo detiene. Y no entiendo qué hace el resto del mundo, qué hace la ONU, qué hace, pues no sé quién debería de poner la paz en el sentido de evitar este tipo de acontecimientos. Esto es un ridículo para la humanidad, para mí es un ridículo que entre países se estén matando y que no haya una solución a un problema. El problema puede tener cientos de años, miles de años, y a lo mejor se puede arreglar de muy rápido. El problema es por qué llegar a los golpes, por qué llegar a matar a la gente inocente, porque a fin de cuentas todos saben, y si no ahorita se enteran, de que en las guerras mueren más gente civil que militares. Entonces, gente que ni tiene nada que ver, está muriendo, está sufriendo, está padeciendo cuestiones inhumanas, y ahora Estados Unidos que pues que un cese al fuego. Pues él quién es, qué pitos toca a este tipo de niveles de países europeos. Creo que hay muchas cosas que reflexionar ante estos acontecimientos porque no es una cuestión aislada del mundo, no es una cuestión que
el día de mañana México no también esté en un altercado con algún otro país y realmente lo quiere la humanidad, que haya guerras. Creo que por ahí sería mi comentario, compañeros. Muy bien, gracias compañero Alfredo. Pues no sé si alguien más quisiera comentar algo, si no regresamos mientras con Gil, ¿no? Por ahí creo que también en Facebook hicieron un comentario, si quieren lo leo brevemente, igual ahí si Gil lo contesta. Es de derecha, ¿no? El comentario, pero yo creo que sirve, ¿no? Dice, lo de ustedes no es una lucha por igualdad, es de ego de miserable y acomplejado que busca imponer su miserable ideología, que irónicamente es completamente contraria a un califato, que es el tipo de gobierno que busca imponer el Islam. Por cierto, ¿ya vieron lo que sus amos están haciendo las calles de Gaza? Que creo que el comentario va en sentido a lo de Hamas, ¿no? Y toda esta situación que se vierte. Entonces, pues no sé cómo ves, Gil, estas situaciones. Ujú. Sí, este típico de derecha, ¿no? Ahorita la derecha mundial está alineada con el sionismo y la derecha latinoamericana y mexicana. Cuando se iba a hacer en la Cámara de Diputados un minuto de silencio por las víctimas de Gaza, saltó quién más sino Margarita Zavala, ¿no? Saltó a la palestra a demandar un minuto de silencio, pero por las víctimas del 7 de octubre en Israel. Y en ese tumulto echaron a perder lo que era algo básico, ¿no? O sea, de humanidad, o sea, un minuto de silencio, ¿no? En el Congreso mexicano. O sea, ellos, los panistas y priistas, lo volcaron, lo volvieron un tumulto lleno de intercambios, ¿no? Pero ese es algo también particular de esta situación, ¿no? O sea, como las derechas de América Latina, de Europa, en general, buena parte del mundo se alinearon con Israel, ¿no? O sea, se alinean con el sionismo, ¿no? O sea, demuestran su naturaleza fascista, sionista, de ultraderecha, etcétera, ¿no? O sea, incluso gobiernos que medio parecen de izquierda, ¿no? También dieron su brazo a torcer, ¿no? Como el gobierno español, o sea, haciendo la faramalla, ¿no? De mandar buques de ayuda a la flota humanitaria que ni siquiera se acercaron, ¿no? Y que se desvanecieron cuando se aproximaron los buques israelíes. Pero pues es típico, ¿no? O sea, primero reducirlo a un conflicto, ¿no? Y después tomar partido. Ellos sí muy organizadamente tomaron partido por Israel. Por ejemplo, también está el caso de los antiguos gobiernos colombianos, ¿no? Antes de Petro eran sionistas, o sea, compraban armamento a Israel. Uno de los fusiles de asalto del ejército colombiano es el fusil Galil, de fabricación israelí. También le compraban otro tipo de armamento y compraban el carbón de Colombia. Y Petro prohibió la venta ya de carbón a Israel. Pero por ejemplo está Milei, ¿no? Salió al quite Milei, que es abiertamente sionista, ¿no? Incluso ha ido allá a presentar su respeto, ¿no? A Netanyahu. Y que le declara, ¿no? Que incluso quería y esto ya no sé si hasta que son cosas que hay que verificar, ¿no? Porque decía que quería darle pensiones a los soldados israelíes a costa del erario argentino. O sea, una brutalidad, ¿no? Pero bueno, son muy, muy grandes los intereses israelíes en Argentina. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por el otro, sí, pues como comenta Alfredo, ¿no? Pues es una burla, ¿no? A la humanidad, o sea, es una bofetada, ¿no? A toda la humanidad el mantener esta situación de exterminio, de genocidio y de despojo. No solo lo que hacen en Gaza, ¿no? Sino lo que hacen en Cisjordania. Y la represión, el despojo, la colonización de Cisjordania también, o en Jerusalén, o sea, donde los sionistas van despojando a la gente hasta de poco en poco, ¿no? O sea, hoy les quitan su jardín, mañana les quitan la mitad de su casa, invaden un cuarto, dos cuartos,
les impiden salir, les impiden cosechar, les destruyen sus huertas de olivo, matan sus animales, los obligan a ir por carreteras separadas de las carreteras donde viajan los israelíes, ponen checkpoints, ¿no? O sea, sitios restringidos, o sea, les impiden salir a trabajar, o sea, por horas, los mantienen así, secuestran selectivamente a la gente, los recluyen en prisiones, sin contacto, incluso niños, o sea, eso es importante, o sea, incluso miles de niños, muchos de ellos incluso pequeños, han sido secuestrados y confinados en prisiones, o sea, ha sido a la vista de todo el mundo, los han usado como escudos humanos. En ese sentido, hay que mencionar que es una guerra de ocupación colonial en el sentido clásico. Esto eran las guerras de ocupación colonial. Esto es lo que hacían los franceses en Argelia. Esto era lo que hacían los franceses en Vietnam. Los gringos también lo hacían en Vietnam. Esto lo hacían, por ejemplo, en varios países africanos. Lo hacían en la misma Asia. Entonces, en ese sentido, los israelíes no se diferencian de ellos, pero hay que tener cuidado al caracterizarlo como una guerra, porque no son dos bandas que tengan el mismo peso ni el mismo armamento. O sea, Palestina no tiene ni un solo avión, por ejemplo. No tiene tanques pesados, no tiene artillería, no tiene más que cohetes, o sea, cohetes artesanales. Y bueno, hay que mencionar que los palestinos son hábiles en materia de la defensa y la guerrilla, pero no es un conocimiento que ellos poseyeran de siempre, eso lo desarrollaron con las décadas de ocupación. O sea, no es porque sean así, es porque ellos desarrollaron esa habilidad y esa capacidad de defenderse en décadas de ocupación militar. Hay temporadas en que incluso esos territorios han estado bajo gobierno directo del ejército israelí, o sea, con todo lo que eso significa. Pero no es una guerra en el sentido clásico de dos estados que se opongan. O sea, no son dos ejércitos peleando uno contra el otro, es una población básicamente desarmada, está contra uno de los ejércitos mejor armados del mundo, que tiene todo, tiene aviones. Israel tiene cazabombarderos, o sea, de combate de última generación de fabricación estadounidense. Tiene cohetes de largo y mediano alcance. Tiene bombarderos. Tiene marina de guerra, propiamente dicha. Tiene tanques de última generación, o sea, sus tanques de combate son comparables a los de Alemania y Estados Unidos. Tiene toneladas de municiones y bombas. Entonces, armas incendiarias, software espía, o sea, tiene drones, tiene todo lo que se nos puede ocurrir. Y no solo eso, sino que antes, durante y después de esta ofensiva, Estados Unidos y Europa le han proveído de toneladas y toneladas de armas, o sea, barcos enteros y aviones no han dejado de fluir con combustible, con armamento y municiones, y toda clase de materiales de guerra y pacíficos que Israel necesita para sus campañas. Y hay países hipócritas que no se nos olviden, como Turquía. El gobierno turco habla mucho contra. Por eso también hay que ubicarlo, es una guerra de ocupación colonial, no es una guerra religiosa. Un país musulmán con un gobierno islámico, fíjense, islámico como el gobierno de Turquía, es uno de los mayores aliados de Israel. Israel usa el petróleo de Azerbaiyán, que está en el Cáucaso, pero ese petróleo tiene que ser llevado a través de Turquía. Y Turquía no ha cortado nunca el suministro de petróleo a Israel. Son aliados en realidad. Y Egipto, después de la guerra del 73, después de que le devolvieron el Sinaí, dejó a Israel hacer y deshacer como quisiera. También Egipto recibe una gran cantidad de ayuda de armamento estadounidense. Entonces, él es un aliado de Israel y Jordania es un aliado de Israel. Jordania es un caso raro porque tiene la mitad de su población son palestinos, son refugiados palestinos. O sea, tiene como 4 o 6 millones de población, tiene más de 2 millones de palestinos viviendo ahí. Y sin embargo, Jordania y Arabia son ferros aliados defensores de Israel, o sea, porque reciben mucho armamento y mucha ayuda militar y diplomática de Israel y de Estados Unidos. Tan hace así que Jordania y Arabia fueron muy importantes y bueno, Siria desarmada ahora, son importantes para que y sirvieron al escudo antimisiles de Israel para defenderse de la retaliación de Irán. Porque, ojo, una potencia colonial se vuelve agresiva contra todos sus vecinos. O sea, bombardeó inmisericordiamente el Líbano, al cual invadió 2 o 3 veces, y se tuvo que salir del Líbano, pero no fue por buena voluntad, lo echaron.
y sin embargo sigue atacando Líbano. Y atacó a Irán, lo atacó, o sea, mató a buena parte de sus altos funcionarios militares y científicos nucleares, los mató, o sea, en un ataque sin provocación. Y mató a buena parte del gobierno de Yemen. O sea, estas son agresiones, o sea, estamos hablando de un estado profundamente agresivo y con incomparablemente un mayor nivel militar que muchos de esos. Salvo Irán, tiene un mayor nivel militar que todos los que agrede. Entonces, por eso no podemos hablar de una guerra ni en un término ni simétrico ni de ningún otro, ¿no? O sea, es un estado militarizado que agrede un día sí y otro también a sus vecinos y a la gente que tiene ocupada, o sea, prácticamente desarmados, ¿no? Entonces, por eso es la punta de lanza del imperialismo estadounidense. La otra cuestión que hay que mencionar y es a lo mejor importante es veamos, simplemente comparémonos, ¿no? O sea, yo le llamaría un esfuerzo de imaginación, ¿no? Imagínense que México tuviera una fuerza militar pues, competente, ¿no? Y México no tiene realmente ni aviones de combate, no tiene ni cazabombarderos, no tiene nada que se parezca a lo de Israel. Pero ¿qué sería de un país como México si, por ejemplo, estuviéramos agrediendo a nuestros vecinos? O sea, ¿cómo nos veríamos? O sea, ¿por qué hay tanta consecuencia, ¿no? Con el Estado israelí en círculos, incluso de izquierda, como menciona Edgar. O sea, si México, digamos, le lanzara bombas y misiles, no sé, a Guatemala, a Colombia, a Panamá, y luego nos presentáramos así tan orondos y tan sobrados en los foros internacionales y en todas las competencias deportivas y eso, o sea, ¿no sería como raro? O sea, no tendríamos un sentimiento de vergüenza mínimo de presentarnos al mundo, después con las manos manchadas de sangre de gente inocente, o sea, teniendo una potencia militar superior. O sea, por eso el Estado israelí pues, es un dilema, ¿no? De la comunidad internacional, entre comillas, pero no es un dilema para los trabajadores, ¿no? O sea, los trabajadores deben tener bien claro que esta potencia agresiva, pues es una forma de dominación colonial y es una forma de dominación capitalista. O sea, finalmente su nexo con el capitalismo como sistema mundial es bien claro. Y la campaña de genocidio contra los palestinos es una campaña mundial, o sea, del capitalismo mundial, obviamente, contra las poblaciones del mundo, no solo contra los palestinos. Entonces, pues sí, eso es lo que quería comentar. Gracias. Muy bien, pues gracias Gil. No sé si alguien más quiera comentar algo de los compañeros que están conectados. Llevamos una hora aquí en la videocharla. Buenas noches, acabo de llegar. Buenas noches, ¿Podrían compañero darme una Leopoldo. síntesis de más o menos los temas que tocaron? ¿Sí? ¿Me podrías dar una síntesis de los temas que tocaron? Sí, es la charla sobre por qué apoyar a Palestina. Eso es lo que estábamos ahorita discutiendo. Si quiere ahorita mientras en lo que comento yo, ahorita a ver si se anima. Yo una cuestión que sí me parece pues muy importante de comentar es la situación de que no hay que quitarle el carácter imperialista a esta guerra, ¿no? O sea, ya lo comentó Gil. Tratan o sea, no es una guerra entre dos países que estén a la par, ¿no? Uno contra otro. O sea, creo que la misma consigna, ¿no? Ahorita que todos hemos estado asistiendo a las marchas, dicen, no es una guerra, es genocidio. O sea, es un país imperialista que está invadiendo a otro país, ¿no? Que no tiene la suficiente, pues desarrollo económico y lo está aplastando, ¿no? Lo está aplastando poco a poco. Entonces, esta situación me parece importante de que no hay que quitarle el carácter de clase a esta guerra. Es una guerra imperialista, y es importante reconocer lo que entendemos como una guerra imperialista. O sea, hay que comentar que ya actualmente estamos en una fase
imperialista del capitalismo, ¿no? El capitalismo, el imperialismo, ¿no? Es su fase superior del capitalismo. Y en esta fase imperialista, pues todas estas guerras tienen este carácter imperialista. Es decir, son guerras por territorios y recursos. Esas son las guerras imperialistas en la actualidad. ¿Por qué por territorios? Porque ya todos los territorios en el mundo están ocupados. Ya todo el mundo tiene propiedad, ¿no? Dueños, ¿no? Ya pertenecen a algún país. O sea, no es como antes que descubrías América, ¿no? Aparentemente, entre comillas, que bueno, ahí también entra el debate, pero actualmente ya todos los países ya están ocupados, todos los territorios están ocupados. Entonces, ¿qué hace el imperialismo? Pues los invade, ¿no? Los invade. ¿Por qué? Por los recursos. O sea, no le demos muchísimas vueltas. Las guerras imperialistas son por territorios y por recursos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo precisamente allá en Palestina con Israel? O sea, Israel se está formando como una cuestión, como un brazo armado del imperialismo. O sea, a nivel mundial, el imperialismo como bloque económico, pues tienen armamento pues altamente desarrollado. O sea, y lo están ocupando ahí como, pues sí, como abiertamente una forma de experimentar. O sea, nosotros tenemos que alarmarnos porque no es casualidad lo que hace Corina Machado, ¿no? La aparentemente premio Nobel, ¿no? Que ese premio Nobel, toda esa academia de premio Nobel también tiene un carácter de clase. O sea, no es casualidad, no queramos quitarles el carácter de clase, al contrario, hay que ver el carácter de clase de todas estas instituciones, la ONU, ¿no? O sea, la ONU, pues no sé, la cuestión del premio Nobel, todo esto tiene un carácter de clase abiertamente, y les digo, no es casualidad que gobiernos esta oposición venezolana pues haya salido con su premio Nobel, ¿no? Y que defienda abiertamente el Estado de Israel y todo su genocidio. Porque a lo mejor en un momento, ¿quién no dice que lo hacen lo mismo en Venezuela? ¿No? O sea, ya están ahí mandando buques, naviero, ¿no? Y toda esta situación militar. O sea, todo el bloque imperialista ya lo está haciendo. Entonces, no solamente tenemos que verlo como una pelea entre dos países y nosotros somos ajenos, ¿no? O sea, nosotros no podemos ser neutrales ante injusticias. O sea, lo que está ocurriendo es una injusticia, no se puede ser neutral. Y sumado a esto, pues ya no solamente por la cuestión humana, o sea, ya también dándole el fundamento económico y político que tiene que ver con todo el bloque imperialista. Y que si en algún momento de allá está ocurriendo en Palestina, pues en cualquier momento también puede ocurrir acá en América Latina, ¿no? Y en cualquier parte del mundo. O sea, que sin ningún tipo de pudor, ¿no? Te invadan y aparte se autopremien, ¿no? Con premios Nobel. Entonces, pues son de las situaciones que realmente alarman, ¿no? Por ahí el compañero Leopoldo, pues levantaba la mano. Adelante, compañero Leopoldo. Ya, gracias, ya más o menos ubiqué. Bueno, esto es una lucha de imperios, eso en cierta manera no lo podemos evitar. O sea, los hechos están ahí. O sea, ¿qué pasa con esto de la paz con Palestina? Es una tomada de pelo. ¿Cuál paz? ¿Sí? De que se va a volver un estado ahora Palestina, habrá que ver, ¿sí? Pero pues ya se repartieron, mire, Palestina ya no tiene ni pueblo ni territorio. Entonces, ¿qué van a repartir si ya se lo repartieron? Y ahorita todo el mundo le entró al festín. Todos, ahí está, ve todas ahora que estuvo Trump repartiendo, a ver quién están aquí. Están los egipcios, están pues, los países árabes, les va a tocar, según ellos. O sea, ¿qué es lo que pasó? Ya la victoria fue de Israel, ya se amachicharon lo que tenían que hacer, y ahorita lo que van a hacer es lo que queda, que ni siquiera es colonia, ¿eh? Ojalá fuera colonia, ¿no? O sea, lo que van, pues ya lo que quedó, ya poco a poco, este, pues le han ido reduciendo, ¿no?
Ahora lo que queda es nada. ¿Ustedes qué van a hacer con eso? Simplemente lo van a administrar, pero el pueblo desapareció. ¿Qué es lo que queda? La pregunta es que quedan un chorro de niños. ¿Qué van a hacer con todos esos niños? Ya muchos ya igual, muchos ya salieron también. Ya ustedes que van a regresar, no, a los que dejaron salir, a los demás no. Es una matanza, es terrible lo que está pasando. Lo que está pasando es que es una destrucción de un pueblo. Yo, por lo menos en mi caso, me darme cuenta que estamos incapacitados para hacer qué. Ahora, lo que tenemos que ver qué es lo que está pasando ahorita. Ahí está ya Venezuela, ya le echaron el ojo a Venezuela, ¿no? Las amenazas frente a México, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que se viene? Pues se están repartiendo el mundo. Y la gran bronca que si no se resuelve, el día que se resuelva lo de Ucrania, vamos a respirar todos, ¿eh? Porque ya el grupo, o sea, de una tercera guerra mundial, ya más o menos tenemos una idea para dónde vamos a jalar, ¿no? Y lo que tenemos que ver es, tenemos que hacer mucha geopolítica interna del país y externa de todo lo que está pasando, que es a qué nos vamos a enfrentar nosotros. Ahí tenemos a los gringos y cuál va a ser nuestra actitud frente a ellos, ¿no? Como mexicanos y como el papel que tiene que jugar América Latina. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo le vamos a hacer? Ahorita que ya nombraron a cómo se llama dentro de la OEA, de que no quiere, que el gobierno mexicano no va a ir, no va a asistir. ¿Por qué? Porque ya están excluyendo a varios países, ¿no? Entonces mi pregunta de fondo, ¿qué vamos a hacer? Ahora otro tema que a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuando hablamos de lucha de clases, estos temas que no los quito, pero simplemente cómo los voy a ubicar, cómo los voy a ubicar siendo práctico. O sea, tenemos que ser funcionales. Entonces, cómo podemos ser funcionales? No importa si somos muchos, somos pocos, pero cómo podemos actuar. Y aquí viene el sentido profundo de que estamos haciendo un partido político, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo le vamos a hacer un concepto que no es la primera vez, ¿no? Tenemos que ir a la historia también, ¿no? Lo que ha sido este, el partido, ¿no? Y qué elementos necesitamos para hacer construcciones. Al final, lo que a mí me lleva en la práctica, y siempre lo he insistido, es tenemos que empezar a revisar nuestras instituciones y a partir de eso hacer pequeños cambios que sean pedagógicos, que nos permitan respirar y ver la realidad de otra manera, porque si no, pues siempre seguiremos ahí. O sea, ¿qué incidencia vamos a tener, no? Si pensamos como marxistas, ¿qué elementos tenemos? A mí son cosas que me preocupan cada día, ¿no? Digo, carambas, más allá del discurso, las acciones que podemos ejercer o no. Y sí esto para mí esto ya se coció y ahora ya está la repartición y esperemos, porque hay gente que dice la guerra no para, no se para, ¿no? Y si no para, bueno, pues, ¿cuál es nuestra actitud, no? A nivel geopolítico también. Son cosas que a mí me preocupan y que mi pregunta de fondo es ¿qué podemos hacer en la práctica? Gracias. Muy bien, pues gracias compañero, pues yo creo que ya vamos, cerrando la charla del día de hoy, ya llevamos como una hora, entonces no sé cómo vean si ya hacemos comentarios finales para ya ir cerrando. Ujú.
Sí. ¿Qué podemos hacer? Pues a ver, ahorita Gil va a comentar. Sí, sí, si quieren. Ok, pues adelante Este, Gil. pues justo lo que comenta Leopoldo, pues nos da pie, ¿no? Para ahora sí que cerrar, ¿no? La conversación. O sea, en primer lugar, cuando caracterizamos llamado conflicto, le llaman así, ¿no? Conflicto, guerra, etcétera. Digamos, la ocupación colonial de Palestina, y en realidad es una ocupación colonial del Próximo Oriente, ¿no? Incluso del Mediterráneo. Es una situación imperialista y violencia imperialista solo tiene o históricamente solo ha tenido una vía de solución, que es la revolución proletaria. Y por eso me remito a un ejemplo bien concreto, la Primera Guerra Mundial. O sea, cuando la Primera Guerra Mundial estalló, llevó ya 3 años más o menos de violencia armada, ¿no? O sea, entrampada en una guerra de trincheras que amenazaba con hundir, ¿no? Incluso se hablaba en esa época, ¿no? Que se iba a hundir la civilización occidental y mundial, ¿no? Se iba a hundir en las trincheras. Y entonces, pues nadie le veía salida, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues estalló la revolución en Rusia, ¿no? Y no fue cualquier revolución, o sea, fue una revolución desde abajo, ¿no? No hablo de la revolución de octubre, que fue, más bien hablo de la revolución en dos partes, ¿no? Que primero fue la revolución burguesa de febrero y después fue la revolución proletaria de octubre. Entonces, este proceso de insurrección convertido en revolución, pues es lo que fue el motor más poderoso para detener la Primera Guerra Mundial. O sea, también hablar de los conflictos armados o las guerras imperialistas o la ocupación colonial, pues no es hablar en el vacío, ¿no? O sea, finalmente la solución histórica de estos conflictos ha sido la revolución proletaria y la revolución proletaria comunista. También fue el caso de Vietnam, ¿no? O sea, también que nos hable de la revolución de la liberación de Vietnam, sin hablar de la revolución comunista de Vietnam, pues está hablando en el vacío. Y igual la liberación de África, ¿no? Tuvo un componente campesino, proletario, de los parias, ¿no? De África, liberándose contra sus opresores. Entonces aquí la cuestión palestina, por su connotación, no es un conflicto solo de los palestinos, o sea, aquí ya vimos que se detonó un conflicto mundial, o sea, de clases. Y a lo mejor uno de los ejemplos álgidos fue Italia, ¿no? Precisamente lo que mencionabas. Italia ahorita tiene un gobierno fascista. O sea, no un estado fascista, el estado italiano no es un estado fascista, pero el gobierno sí está extraído directamente de las formaciones fascistas italianas, ¿no? El gobierno de Meloni. Meloni es una de las herederas de Mussolini, es heredera de la tradición de Mussolini. Obviamente, pues un gobierno fascista no necesariamente puede hacer todo lo fascista que quiere, ¿no? O sea, porque finalmente tiene que lidiar con las estructuras previas formadas en la democracia italiana. Pero eso detonó que en Italia está uno de los movimientos pro-palestinos más poderosos, ¿no? Y realmente proletarios, ¿no? O sea, de los trabajadores en general y en particular de los trabajadores portuarios que hicieron huelga para detener el embarque de armas a Israel y que han sido de los más sólidos. Entonces, y no solo ellos, ¿no? También en Estados Unidos, incluso entre los misma población de religión judía, pues ha habido un crecimiento, ¿no? De la causa palestina. O sea, realmente estas faramayas del gobierno italiano, del gobierno español, del gobierno gringo, pues no vienen de su impulso natural, ¿no? O sea, no es como que, digo, el principio del exterminio, lo que hacía Trump era hacer su inteligencia artificial, ¿no? Poniéndose en las playas de Gaza. Si se ve obligado ahora a hablar de un tratado de paz que no es tal, o sea, sabemos que es uno de sus engaños tradicionales, pero si se ve obligado a ese mínimo gesto es porque sabe que la situación en Estados Unidos es muy difícil, al menos entre los trabajadores es muy difícil para el sionismo. La población estudiantil, la población joven, la población trabajadora, ya en buena proporción, si no absolutamente, pero sí en una buena proporción, es enemiga del genocidio, o sea, estaba opuesta al genocidio.
Entonces son este tipo de cosas, las protestas, y convertir, como decía Lenin, ¿no? O sea, Lenin, la fórmula práctica, así que si vamos a hablar de cosas prácticas, pues la fórmula práctica es convertir la guerra imperialista en guerra civil, o sea, volver los fusiles contra el opresor. Claro, eso no se hace así como no se truenan los dedos, ¿no? Esto requiere todo un proceso de educación, de lucha de clases, de lucha sindical, de lucha estudiantil, de efervescencia de los mismos trabajadores. A lo mejor este es un primer paso. O sea, el primer paso es que mucha gente en Europa, Estados Unidos, América Latina, África, Asia, pues cobraron conciencia del imperialismo en esta fase, digamos, particularmente álgida, que es el sionismo, ¿no? En la ocupación colonial de Palestina. O sea, mucha gente de alguna manera cobró esa noción, ¿no? Así sea de una manera, a lo mejor hasta sentimental, ¿no? A lo mejor poco práctica, a lo mejor, apenas iniciada, ¿no? Pero real. O sea, es como un pequeño paso en ese sentido. Pero entonces esa es la cuestión, o sea, eso por un lado, ¿no? La cuestión de que la cuestión práctica es la fórmula de Lenin, ¿no? O sea, convertir la guerra imperialista en guerra civil. O sea, esa es la solución práctica del imperialismo. Ya si nos queremos ir por las ramas con mil cosas, pues podemos hacerlo, ¿no? Pero la historia está ahí. O sea, la historia real está ahí. Por otro lado, los palestinos, el pueblo palestino son los palestinos. O sea, no necesariamente su territorio, aunque están vinculados a su territorio porque son una población con conciencia nacional. Ellos tienen conciencia nacional y de todo el territorio de Palestina, no solo de la Franja de Gaza. Para el pueblo palestino, el territorio es todo el territorio. O sea, lo ideal sería que se formara un solo estado con igualdad de derechos para los, este, los israelíes que no, que dejen el supremacismo judío de lado y los palestinos que puedan habitar en ese territorio pacíficamente. Esa es la solución. Y a donde quiera que vaya esta población palestina, pues muy probablemente, como ha sido hasta ahora, después de más de 70 años, pues seguirá teniendo esa conciencia palestina y esa noción del retorno. O sea, en términos de los pueblos, difícilmente hay como una vuelta de página así tan rápido, ¿no? Y menos por manos de los opresores coloniales. O sea, la ocupación colonial en Vietnam duró siglos. O sea, nos colonizaron hace mucho, mucho tiempo atrás y al liberarse seguían siendo vietnamitas. O sea, en México se liberó después de 300 años de colonización, ¿no? Y prácticamente pues, muchos países fueron casi erradicados los indígenas, ¿no? Y sin embargo volvieron. O sea, volvieron los símbolos indígenas y volvió la cultura indígena. Entonces, obviamente los palestinos después de este proceso colonial no van a ser los mismos. O sea, necesariamente va a ser un pueblo diferente. A lo mejor, la conciencia nacional palestina, pues a lo mejor sigue existiendo, a lo mejor no, a lo mejor se funden con otros pueblos. Pero lo cierto es que su pueblo, su tierra es esa. O sea, esa es su tierra. O sea, no, el hecho de que hablen árabe y sean musulmanes no significa que se les pueda acomodar en otro país árabe, como dicen. Eso lo dice el sionismo, ¿no? Que, pues ya que se resignen, que se tienen muchos países de opciones entre los países árabes, se pueden ir ahí a disolver, a asimilar y tan tan. Pero pues la realidad es otra, ¿no? Eso se lo tendríamos que preguntar a los mismos palestinos, ¿no? Si ellos están de acuerdo en que ya desaparecieron como pueblo y que ya hay que darle vuelta a la página. Ellos son los que tienen la última palabra en todo caso. Pero bueno, esas son este tipo de reflexiones, ¿no? Que pues van a continuar, ¿no? Ahorita pues, más que un proceso de paz, pues es un impas, ¿no? Es un paréntesis que no sabemos a dónde conducirá todavía. Pero bueno, entonces, pues a lo mejor ya volveremos al tema. Entonces, por esta ocasión, pues yo creo que lo dejaría así. Y pues muchas gracias. Ok, pues gracias Gil, yo creo que entonces ya vamos, cerrando la charla, ¿no? Ya son los últimos, llevamos hora y media, entonces yo creo que ya nos vamos, despidiendo, no sé si ya, sí, ¿no? Ya nos vamos despidiendo, recordarles a todos los compañeros que nos siguen en estas transmisiones en vivo,
que las hacemos todos los días martes a las 8:30 de la noche a través del Facebook Live y se quedan grabadas en el YouTube. Ahí pueden ir a la página de YouTube Morena Socialista, también suscribirse. Es muy importante que se suscriban, le den me gusta, interactúen con los videos en general. Todo esto es muy importante que puedan hacerlo. Y pues yo creo que ya nos vamos despidiendo. Pues saludos compañeros y buenas noches a todos. Buenas noches. Saludos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.